Arda Güler por Rodrigo y Reece James, el lateral derecho del Real Madrid. Mucha atención. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con toda la actualidad del equipo y con varios nombres propios. Como hemos dicho en la intro, hablaremos de Arda Güler, que estamos muy pendientes. Cuando veáis este vídeo, no sé si pues será oficialmente ya convocado ante el Rayo Vallecano. Habrá que esperar al encuentro ante el Sporting de Braga, sea como sea. Está muy cerca, pero que muy cerca el debut de Arda Güler como nuevo jugador del Real Madrid. Y aparte, quedaos porque vamos a hablar al final del vídeo de Reece James, uno de esos nombres propios importantes en el futuro del Real Madrid. Pero antes, en cuanto a lo estrictamente relacionado con la actualidad del equipo y esa próxima parada frente al Rayo Vallecano, pues bien, ante el conjunto franjirrojo, al margen de las bajas sabidas, obvias, de Courtois, Militao y de Tchouaméni, toca decir que tampoco se prevé que estén ni Ferland Mendy ni Dani Ceballos, pendientes, como decimos, de Arda Güler, y donde Federico Valverde había pasado una sobrecarga muscular, pero parece que ya está en dinámica grupal para poder estar presto y dispuesto a las órdenes de Carlo Ancelotti de cara a este partido que, cabe decir, que es un partido para mí un poquito trampa, ¿eh? Yo veo a la gente un poquito relajada, con que, pues bueno, se sacará el partido bien, tranquilamente. Cuidadito, que el Rayo Vallecano está en muy buen momento de forma, es un equipo de los que ahora mismo mejor está sacando productividad a su propio juego, a su propio fútbol, así que mucho respeto a este Rayo Vallecano. Pero esa es la actualidad que demandan los distintos nombres propios a nivel de dinámica de equipo y veremos finalmente, como decimos, si Arda va a estar convocado frente al Rayo Vallecano. Antes de lo de Arda Güler, o Arda Güler, como lo queráis decir, yo digo Güler porque el presidente del Real Madrid dijo Arda Güler, pues vamos a hablar de un jugador que está pasando un poco desapercibido, en este canal no lo hemos comentado, y es Reinier Jesús, sí, porque Reinier está mejorando claramente sus prestaciones futbolísticas en el Frosinone de Italia. Viene de marcar un gol muy importante con su equipo y aparte las sensaciones futbolísticas que llegan desde Italia son realmente positivas y optimistas. La cuestión es, ¿Reinier será una especie de ave fénix que resucite y donde el Real Madrid pueda confiar en un futbolista que antes de llegar a España parecía que la iba a petar? Porque en el Flamengo la verdad es que era un chico con un talento sensacional, un futbolista que parecía que podía hacer cosas importantes, pero malas decisiones en la toma de decisiones de cesiones de por medio creo que nos han evitado poder ver a un futbolista especial. Luego también parece que su actitud no ha sido la mejor en distintos sitios. Por ejemplo, en Girona parecía que había un pequeño despertar, pero finalmente con un muy buen entrenador como Michel tampoco pudimos ver esa posible mejor versión o algo de versión optimista de juego por parte de Reinier. Pues bien, parece que en el Frosinone está encontrando su contexto de momento y yo creo que esto hay que comentarlo de manera realista y sincera, más que en un contexto futuro Real Madrid, que yo veo complicado que Reinier pueda volver al Real Madrid como jugador primera plantilla del Real Madrid. Hay que verlo casi como recuperar algo de la inversión realizada del Real Madrid. Cabe citar que el Real Madrid pagó unos 30 millones en 2019 aproximadamente. De hecho, sabéis que Reinier no jugó con el primer equipo, pero sí jugó con el Real Madrid Castilla a las órdenes de Raúl González Blanco, donde también coincidió en ese tiempo en algunos partidos con Rodrigo Goes. Y fijaos cómo está la carrera de Rodrigo, que sin pasar por un buen momento es un extraordinario futbolista y un jugador capital en el Real Madrid que acaba de ampliar su contrato con el Real Madrid. Y el caso de Reinier, de un futbolista pues que ha dado la sensación de estar perdidísimo para esto del fútbol élite y donde, como decimos, se ve un pequeño halo de esperanza, un pequeño hilo de ilusión de un futbolista que prometía mucho y que no ha dado absolutamente nada o prácticamente nada al mundo del fútbol profesional. Eso en cuanto a Reinier, del cual, como digo, estaremos muy atentos. Ahora sí, vamos a hablar de esto que he dicho de Arda Güler por Rodrigo. Pues bien, lo voy a explicar en este vídeo. Lo más realista en este esquema, tal y como ya he comentado de manera reiterada, es que si Arda Güler empieza a reventarla y a explotar dentro de este Real Madrid, Carlo Ancelotti, posición o esquema táctico, mejor dicho, diamante, creo que la realidad es tozuda y evidente. Si Arda quiere sentirse en algún momento y su fútbol lo acompaña y sentirse futbolista titular del Real Madrid, su sitio tiene que ser, para mí, por Rodrigo Goes, que además, por otra parte, no está pasando ni mucho menos por un buen momento.
Creo que ahora mismo el único sitio es entrar directamente por Rodrigo y intentarse adecuar al diamante con un Bellingham ahí haciendo las veces de falso 9 y con Vinicius por el perfil izquierdo. Ya sabéis que el mapa de calor lo explicamos en uno de estos vídeos que hemos hecho de Arda, explicamos su mapa de calor que frecuenta claramente a pierna cambiada desde el flanco derecho, pues en este esquema de alguna manera algo similar o parecido a lo que hacía en Fenerbahce, pero con un esquema completamente diferente. También os digo que en un momento determinado, y lo voy a dejar aquí, quiero que me comenten también tu opinión al respecto de esto que voy a decir. Me gustaría en un momento determinado que Ancelotti fuera flexible y si Arda la empieza a petar y Rodrigo empieza a mejorar y ser el Rodrigo que todos los madridistas conocemos, un futbolista muy pero que muy bueno, sí que me gustaría ver a Arda, Rodrigo y Vinicius en una especie de 4-3-3 donde Rodrigo pueda falsear el 9, aunque sea una posición que no le guste, pero es su manera de encajar en este Real Madrid actual de esta temporada, Vinicius izquierda y Arda desde el lado derecho, con Bellingham entrando desde una posición de centrocampista. Es verdad que Bellingham a nivel goleador lo está haciendo de fábula y a nivel futbolístico cada día que pasa pues disfrutamos más de este pedazo animal futbolístico, pero why not, no me gustaría tampoco dejar al margen esta posibilidad o al menos soñar en algún momento con ella y tenerla como una alternativa a este esquema de 4-4-2 diamante que emplea Carlo Ancelotti en esta temporada 2023-2024. Lo dicho, déjame tu opinión al respecto de este tema del esquema y cómo encajar a Arda Güler en el esquema actual del Real Madrid para esta misma temporada. Y mucha atención, lo hemos dicho, por último vamos a hablar de un nombre propio que no hemos manejado en los últimos vídeos del canal, pero sí que hemos hecho vídeos pretéritos de él. Es un hombre que ha pasado dificultades, tanto él como su equipo, el Chelsea, es Reece James. Pues bien, hablamos de Reece James no por hablar de él por casualidad. Todos sabemos que el Madrid debería fichar un lateral derecho para la próxima temporada, teniendo en cuenta que Lucas termina contrato, que Carvajal no se debe comer todos los partidos, bueno, lo evidente que sabe cualquier hijo de vecino. Aparte de eso, ha salido una información de Reece James en BBC Sport, donde lo que comentan es lo siguiente. En el Chelsea saben perfectamente que el Real Madrid tiene interés en el futbolista británico, pero le han puesto precio, y le han puesto 69 millones de libras, es decir, al cambio unos 80 millones de euros. Y si realmente el Chelsea, que hay que tener en cuenta que Reece James tiene contrato hasta el 2028, un futbolista internacional por Inglaterra como es él, van a pedir tanta pasta, habría que analizar si Reece James es la mejor opción de cara a la próxima temporada para el lateral derecho. La mejor opción calidad-precio para el Real Madrid para competir con Carvajal en un puesto donde necesitamos reforzarnos, pues sinceramente, y viendo la situación también de lesiones en el último año y medio que ha tenido Reece James, pues hombre, a mí sinceramente no me termina de encajar que Reece James sea la mejor opción, siendo un jugador que pretérito a estos problemas físicos me encantaba, me entusiasmaba, me parecía un lateral derecho a título ofensivo que venía muy bien para un equipo tipo Real Madrid. Y además Reece James parece que le tira, tiene tilín por el Real Madrid. O sea que entre unas cosas y otras me pareció un jugador con un encuadre muy Real Madrid futuro, tiene 23 años, tiene una vida futbolística larga y prolífica por delante, pero hay que decir que esta temporada ha jugado, y ahí lo veis, solo 3 partidos, Malo Gusto está siendo el jugador del flanco derecho del Chelsea, un Chelsea que Pochettino no termina de resucitarlo y que es verdad que es un auténtico desmadre como para valorar un jugador, pero la realidad es que ha tenido problemas físicos y que es un jugador que ha pasado por momentos reguleros, aún dejando también en este tiempo algunos detalles de mucho valor y de calidad. Pero es un jugador a día de hoy que se puede calificar irregular. Un futbolista con algunos problemas, con un muy buen pie, mucha potencia, gran físico, magnífico centrador, es un jugador con capacidad goleadora, jugador que puede entrarte por dentro y por fuera, llegarte a línea de fondo, tiene mucha resistencia, en defensa sufre, en su espalda, no es el mejor lateral derecho a nivel defensivo, pero es un futbolista que tiene repliegue y que gracias a esa grandísima velocidad que tiene capacidad de recuperación. En la cadera y en todo lo que son los giros defensivos sufre un poquito más porque quizá pues no tiene ese perfil defensivo que otros laterales tiene, pero en el más menos, si está en buenas condiciones, es un lateral top a nivel mundial. La cosa es que a día de hoy no está a ese nivel top, ni sus condiciones son a día de hoy de el mejor lateral derecho del mundo, que para mí es constituible en un momento de todo eso. Pero reitero, a día de hoy no lo termino de ver y a nivel calidad-precio habría que meter mucha pasta por un chico que ha ofrecido dudas. Es verdad que en un club absolutamente lamentable a nivel competitivo como está ahora mismo el Chelsea desde hace ya un tiempito, pero que, en fin,
Ahí lo quiero dejar y me gustaría que vosotros lo comentéis. Me ofrece dudas. Quizá se puedan mirar opciones algo más económicas y de futbolistas que también pueden ser interesantes. En un mercado, eso sí, algo acotado, por decirlo de alguna manera, también el de los laterales derechos a nivel mundial. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este tema de Reece James? ¿Seguiríais apostando por él para el Real Madrid? Parece que se quiere maniobrar en los laterales. Alphonso Davies, Reece James podría ser una pareja futura de laterales en el Real Madrid. Arda Güler por Rodrigo, ¿os parece la única opción realista si Arda explota y tiene nivel para entrar en el 11 Real Madrid? Que eso es una incógnita. Obviamente estoy poniéndome en el supuesto de que toda esa calidad que se le intuye a Arda pueda explotarla como jugador nivel titular Real Madrid. Tema Reinier, que es un tema que en el canal no hemos contado. Y en fin, también qué esperáis del encuentro frente al Rayo Vallecano este próximo domingo. Sea como sea, déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.